Y para analizar este tema, justamente tenemos ya vía telefónica la presencia del doctor César Salazar, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Doctor, ¿nos escucha, doctor? Bueno, creo que lo perdimos en la llamada. Vamos a platicar con él precisamente de estos temas que pues previamente teníamos esta nota de las declaraciones del secretario de Hacienda sobre pues que no quieren llegar al extremo de que se hable de una crisis de ingresos y bueno pues que se puede sortear pues incrementando los patrimonios de la Hacienda Federal y de las haciendas locales y municipales. Escuchábamos sus palabras y bueno, pues vamos a conversar con el doctor César Salazar, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, para analizar justamente estos temas. Muy buenos días, doctor Salazar. Hola, muy buenos días a ustedes y a su auditorio. Doctor, gracias por conversar con nosotros, con las audiencias de Radio Educación. ¿México está preparado para enfrentar la recesión mundial que se está gestando y podría impactar en el 2020, sobre todo, pues considerando el raquítico crecimiento económico y la poca recaudación fiscal, doctor? Pienso que México se encuentra en un escenario de riesgo, ¿no? Y que se enfrenta a importantes desafíos, ¿no? Yo no sé si algún país en el mundo puede estar preparado para una crisis financiera internacional. Son condiciones que desde la vienen desde una perspectiva externa. Los montos de capitales que se mueven en el mercado internacional son muy importantes y parecería que no habría muchas posibilidades de que si hubiera un país en particular que fuera atacado de formas especulativas, pudiera tener la posibilidad de salir airoso, ¿no? Pienso que sí, efectivamente hay condiciones de la economía al interior que nos hacen más vulnerables. La debilidad del mercado interno, me parece que los indicadores que tenemos sobre consumo no son buenos. Tampoco la inversión se ha mostrado de forma satisfactoria. Los últimos datos que tenemos no son tampoco halagüeños. Pero creo que sí estamos todavía en la posibilidad de poder tomar cartas en el asunto, y que también hay indicios de algunos indicadores que mostrarían o que nos llevarían a ser optimistas en el mediano plazo, ¿no? Sobre todo la parte que tiene que ver con el incremento de los ingresos reales de los trabajadores. Eso tiene que ser un buen indicador que pueda, digamos, dar cierta certidumbre y cierta fortaleza al mercado interno en los siguientes meses. Entonces hay espacio para el optimismo. Doctor, ¿le parece que la baja en las tasas de interés anunciadas por el Banco de México sean un factor suficiente para reactivar la economía? Yo no pienso que sea así. O sea, finalmente da cierta certidumbre, ¿no? Se viene decir que la tasa de interés baja, parecería que va sobre el optimismo. Yo pienso que en sí mismo el punto 25 que bajó la tasa no impactará de forma significativa las tasas a las que los bancos comerciales pues cobran las tasas de interés que cobran a los que les prestan, sobre todo a las empresas, al consumo. No creo que haya un impacto tan importante sobre la escala de tasas activas. Pienso que va sobre el ánimo, ¿no? Y sobre todo de observar que puede haber una mayor coordinación entre las políticas fiscales y monetarias, que yo creo que eso es lo más relevante que podríamos obtener. Sí. ¿No? Regularmente en alguna época de crisis, la tasa de interés del Banco Central se han incrementado en lugar de ser, digamos, lo que nosotros llamamos procíclico, una etapa en la que la actividad económica se desacelera, y en lugar de que la autoridad monetaria haga algún tipo de relajamiento en su tasa de interés, como lo hace la tasa en Estados Unidos, aquí lo que hemos visto es que la tasa sigue subiendo. Entonces los diferenciales se hacen enormes entre los países y pues obviamente eso sí encarece de forma importante el crédito. A mí, digamos, la baja de la tasa de interés del Banco de México me parece que es muy inicial, es poco. No va a afectar sobre las tasas, sobre la estructura de las tasas activas,
pero me parece que puede ser un buen indicio de que en el futuro, en los siguientes meses, pueda haber una mayor coordinación entre las autoridades fiscales y las autoridades monetarias. Sí, doctor, en septiembre próximo se va a discutir en el Congreso, se va a analizar en el Congreso. ¿Qué se podría esperar de este próximo presupuesto? ¿Qué nos puede decir? Bueno, se supone que cuando ya la autoridad fiscal dice que será un presupuesto responsable, a mí me genera un poco más de preocupación, porque la responsabilidad es austeridad, es tener un superávit primario, ¿no? Es que el Estado va a intentar restringir su gasto y redirigirlo hacia los programas sociales que son, digamos, la bandera de este gobierno, cuando en realidad las necesidades del país son muchas, Sí. ¿no? Y sobre todo porque esto de que seremos responsables, pues también a mí me deja un poco corto. Lo que creo que se necesita es una reforma fiscal que permita al Estado tener mayores ingresos con el propósito de generar mayor gasto. Y eso de ser responsable parecería que sería la misma política que se sigue este año, en donde no habrá ese salto hacia un mayor, la potenciar el gasto público. Yo creo que sí hay que ser responsables, no se pueden mantener déficits fiscales elevados, ¿no? Pero sí en el contexto de una desaceleración mundial, una recesión dentro del país, el gasto público tiene que ser una herramienta importante de política económica. Entonces, a lo mejor ahí tendríamos que ser no irresponsables, pero sí más valientes a la hora de llevar a cabo el gasto y sobre todo para las perspectivas para el 2020. Bien, doctor, pues esta sombra de la recesión mundial depende no solamente sobre México, sino sobre otras economías más fortalecidas. Estaremos muy pendientes del tema, agradecemos su intervención y ojalá tengamos más adelante oportunidad de conversar nuevamente. Doctor César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Muy buenos de la UNAM. días, doctor. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.